Ahí va. Bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es la 8ª sesión de el curso de Estadística Básica que patrocina México Social. Insisto en la invitación a visitar la página www.mexicosocial.org, mi canal de YouTube, Saúl Arellano 1, que allí están todos los videos para quien no los puede ver en la plataforma o no los está viendo acá, los puede revisar directamente allá. Bien, el día de hoy vamos a entrar a lo que en términos de los conceptos de la teoría es precisamente la teoría de las probabilidades, que está en el fondo de todo lo que hemos estado viendo hasta acá. Estas teorías de las probabilidades, o cuando se habla de la teoría de las probabilidades, normalmente se piensa que hay una, ¿no? Y como pasa en prácticamente todos los ámbitos de la discusión académica y teórica, en realidad no solamente hay una teoría de probabilidades, hay varias, ¿no? Yo voy a describir a grandes rasgos, o a muy grandes rasgos, las 3 principales corrientes que se han generado a lo largo de la historia y que de alguna manera continúan vigentes y siguen teniendo utilidad de acuerdo con el tipo de datos, el tipo de muestra que estamos trabajando o el tipo de población. Bien, la primera de estas teorías, voy a compartir pantalla y voy a abrir acá mi pizarrita y por favor me dicen cuando ya se vea, ¿no? Creo que ahí ya se ve, ¿no? Ya se ve, ¿no? Si me confirman, ¿alguien? Sí, sí se ve. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces ya, ahorita voy a empezar a trabajar aquí en la pizarra. Bueno, de las teorías de la probabilidad, en primerísimo lugar apareció, déjenme admitir, acá está, la teoría clásica, como se le llama, ¿no? ¿Qué nos dice esta teoría? Fundamentalmente, esta teoría parte de los estudios iniciales del azar o respecto al azar. Y en la teoría clásica, fundamentalmente se asume, y este es, digamos, su gran aporte, que la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno se puede obtener de dividir, o al dividir, el número de casos de éxito entre el número total de elementos en una población o en una muestra, ¿no? De tal forma que, digamos que su fórmula es que la probabilidad va a ser siempre igual al número de casos de éxito, o número de éxitos, entre el n, ¿no? El tamaño de la población. Es decir, si nosotros estamos en un juego de azar, por ejemplo, y tiramos el dado, ¿no? Y lo tiramos 100 veces, por poner un caso, y en 75 veces sale el número 6, la probabilidad entonces de que apareciera el número 6 va a ser de 75 entre 100, ¿no? Es decir, el 6 está apareciendo o cayó en 75 ocasiones, por lo tanto, la probabilidad de que salieron 6 en ese ejemplo va a ser igual a la división que hacemos de 75. Entonces, la probabilidad es simplemente el 75%. Hay un conjunto de problemas con esta teoría. No voy a entrar al detalle teórico porque no es el objetivo del curso, pero este tipo o esta teoría en particular nos es muy útil cuando tenemos una población conocida. Es decir, cuando tenemos a todos los elementos conocidos en una población. Y esta es la base para el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque al momento de que conocemos todos los casos y al momento de que conocemos todos los elementos de una muestra, entonces tenemos la posibilidad de verificar casos de éxito o no. Pero tiene el limitante de que es a posteriori. Es decir, tiene que haber ocurrido el fenómeno para nosotros conocer cuántos casos de éxito tenemos. Claro, hay referencias de estudios previos, por ejemplo, ya cuando uno está
trabajando en diferentes temas y tenemos fundamentalmente datos del pasado, muestras del pasado, encuestas del pasado, estudios que nos dan la probabilidad de ocurrencia, pero para llegar, por ejemplo, al muestreo aleatorio simple necesitamos conocer todos los casos, ¿no? Entonces, es una teoría que nos sirve para calcular cuando ya tenemos datos a posteriori y cuando conocemos prácticamente la totalidad de la población o la muestra, un censo, etcétera, ¿no? En el tiempo, al analizar esta teoría, se llegó a la conclusión de que era útil para unas cosas, pero tenía muchas limitantes, ¿no? Porque no nos permite, por ejemplo, detectar errores o no nos permite detectar lo que bien Valles en su teorema respecto de la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno cuando ya ocurre, ¿no? Entonces, esa serie de cuestionamientos llevó a que se generase una segunda teoría de las probabilidades y esta teoría se llama teoría frecuentalista. De las probabilidades. Esta es la segunda gran teoría que surgió, digamos, a lo largo de las décadas. Esta teoría fundamentalmente nos dice es que la probabilidad es asimilable al número de ocurrencia de un fenómeno. Ya no se refiere a los casos de éxito, como decía acá, sino que la teoría parte del supuesto que habíamos comentado ya la vez pasada, del teorema, de que en el tiempo, si nosotros tenemos una distribución de datos suficientemente grande, siempre van a tender los datos a agruparse en torno a la media. Esto, insisto, siempre intenta ser una curva de normalidad, ¿no? Y con todos los supuestos que ya habíamos dicho. Si un evento se está repitiendo recurrentemente y tenemos suficiente cantidad de datos, la frecuencia de esos datos puede ser asimilable a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Es decir, si tenemos una población de 100 millones de habitantes, voy a borrar esto, un segundo, hagan de cuenta, si yo tengo una población de 100 millones, ¿no? Caso mexicano, 126 millones, ¿no? Al 2020. 3, 6, ¿no? Si yo tengo esta población y tengo un número de accidentes o de funciones por accidente, igual a un promedio anual de alrededor de 32,000 defunciones, entonces la probabilidad de morir por accidentes en México, le voy a poner probabilidad de muerte por accidentes, va a ser igual a la división del número de casos que detectamos entre la población, ¿no? Entonces, si tenemos una población de 126 millones de habitantes, la probabilidad se obtiene simplemente como un porcentaje, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos lo que tenemos ahí en la pantalla, vamos a tener que la probabilidad es de 0.25%, es decir, de 2.5%. Si tuviésemos, digamos, una probabilidad simple, ¿no? Es decir, que te mueras en México teniendo una población de 0.25. Esa es la probabilidad, porque es 0.0. Entonces, la probabilidad es de 0.25% que tú te mueras entre toda la población, es decir, que te toque en un año determinado un accidente y te mueras por ese accidente, la probabilidad es de 0.25%, es decir, es muy baja la probabilidad de que te mueras por accidentes. ¿Qué pasa con otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus en México tiene alrededor de 150,000 defunciones por año, ¿no? En un año estándar, digamos, ¿no? Entonces, la probabilidad de muerte por diabetes mellitus va a ser igual a la probabilidad de ocurrencia en tanto la frecuencia que tenemos. De tal forma que el hecho de que te toque morirte por diabetes mellitus va a depender
de multiplicar esto por 100 entre 126 millones y tenemos una probabilidad de 1.19% de probabilidades de que en un año determinado tú te mueras por diabetes mellitus. Nuevamente, aquí, frente a esta teoría, hay una serie de cuestionamientos, ¿no? ¿Cuáles son estos? Bueno, que no es la misma probabilidad para todo el mundo, porque para empezar, deberíamos descontar a aquellos que no tienen diabetes, ¿no? Es decir, la probabilidad no debería estimarse de toda la población, sino de la población que tiene diabetes, ¿no? Entonces, este tipo de señalamientos que se pueden corregir con el número y no hacerlo sobre 126 millones, sino, por ejemplo, de 12 millones, entonces la probabilidad cambia. Pero aún con eso, la, digamos, probabilidad, o de hecho, la teoría frecuentalista ha sido criticada por sus limitantes en términos de no considerar probabilidades condicionadas, ¿no? O condicionales. Aún con esto, para ciertos fenómenos, para ciertos diseños de muestras, la teoría frecuentalista de las probabilidades sigue siendo tremendamente útil porque nos permite trabajar cuando no tenemos una muestra, por ejemplo, y tenemos solo registros administrativos, ¿no? Que sería el caso de acá. Entonces, por ejemplo, los accidentes, pues sí se pueden calcular para toda la población, porque toda la población está expensa o expuesta a accidentes. No así la diabetes, no así el cáncer, no así otras que exigen reformular la primera afirmación o la primera, digamos, suposición de que es sobre toda la población. Habría que ir modificando y habría que ir transformando las diferentes variables que entran en juego cuando uno está pensando en estas teorías. Bueno, hay una tercera teoría de las probabilidades, que es la teoría axiomática, ¿no? Teoría de las probabilidades. En esta versión de la teoría axiomática, o digamos el posicionamiento, la posición teórica de la axiomatización de la teoría de las probabilidades, hay un conjunto de supuestos bien interesantes que van a ser la base para el desarrollo de toda la estructura de análisis de la probabilidad y el cálculo de diferentes procedimientos de probabilidad. La primera afirmación o el primer axioma es que la probabilidad de cualquier evento A o la probabilidad de A siempre va a estar entre 0 y 1. Ese es el primer gran axioma, ¿no? De la teoría de las probabilidades. Es decir, la probabilidad de la ocurrencia de uno o más fenómenos siempre se va a ubicar en un valor de 0 a 1, 0.3, 0.4, etcétera, ¿no? Calculándolo como proporción de una totalidad. Segundo axioma que nos dice que la probabilidad del evento vacío, no sé cómo ponerlo aquí, pero hagan de cuenta que esto es el evento vacío, en realidad se pone un circulito y una tachita, siempre va a ser igual a 0, ¿no? Y que la probabilidad de ese, o el evento seguro, siempre va a ser igual a 1, ¿no? Es decir, ya que ha ocurrido un fenómeno, su probabilidad de ocurrencia evidentemente es 1, ¿no? Entonces, en esa lógica de que la probabilidad de A se va a ubicar entre 0 y 1, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno vacío o el evento vacío es 0 y la probabilidad del evento seguro es 1. En ese conjunto es en el que nos vamos a mover para diseñar toda la teoría de las probabilidades que tenemos respecto de los cálculos, procedimientos y resultados que se pueden ir obteniendo. ¿Con qué se vincula? En términos generales, ¿no? Esta es una clase muy descriptiva, muy de señalar de qué se trata esto. Esto fundamentalmente se basa en la teoría de conjuntos, ¿no? Acuérdense que tenemos, y esto lo vimos desde la secundaria, los famosos y dichosos diagramas de Venn, ¿cierto? Y siempre vamos a tener eventos que están o separados o eventos que van a estar unidos más o menos así, ¿cierto? La teoría axiomática, estos intentan ser círculos más o menos simétricos, ¿no?
Cuando tenemos esta estructura, estamos ante una probabilidad de A o B, ¿cierto? Es decir, hay una probabilidad de que ocurra un evento que es A o que es B, ¿cierto? Recuerden ustedes las tablas de verdad, ¿no? Que veíamos o que se vieron en lógica en la prepa. Más o menos por ahí va claro, esto tiene que ver con la teoría matemática y la teoría de las probabilidades. Pero es muy diferente trabajar con esto que con esto cuando estamos buscando, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de lo que está aquí o la probabilidad de ocurrencia de lo que está acá, ¿cierto? Entonces, si tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B, va a ser muy distinto cuando intentamos calcular la probabilidad de que ocurra esto que cuando estamos buscando la probabilidad de que ocurra lo que está aquí, digamos, en términos de rayitas así, y lo que está acá. ¿Sí me explico? Entonces, lo que estamos buscando siempre en la teoría de probabilidades es o este pedacito que tenemos aquí en medio, o estos pedacitos excluyentes de acá, ¿cierto? De tal forma que lo que vamos a encontrar en esta teoría de probabilidades, que es la teoría axiomática, es un conjunto de axiomas que nos van a permitir ir calculando poco a poco, o con diferentes estrategias, qué es lo que ocurre en términos de la posibilidad o probabilidad de que pase una cosa, otra cosa, o las dos en conjunto, o una parte de los dos conjuntos de manera simultánea. De tal manera que el desarrollo de los axiomas, voy a quitar esta pizarrita, el desarrollo de los conjuntos nos va a ir dando el, digamos, cálculo preciso de probabilidades. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque de ahí salen las tablas de normalidad, de ahí salen las diferentes estrategias de análisis que hemos ido observando y que en el momento en que lleguemos, por ejemplo, al diseño del cálculo del tamaño de la muestra, vamos a ver la enorme utilidad que tiene la teoría axiomática de las probabilidades. Entonces, la intención de esta primera aproximación era decirles que hay tres grandes, digamos, teorías que nos aproximan al cálculo de la probabilidad y que les sugiero como tarea que revisen algo de literatura, si tienen tiempo en el fin de semana, para el lunes pasar al desarrollo de la teoría axiomática de las probabilidades. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Que insisto, básicamente la idea es introducirlo y básicamente presentarlo. Hay tres grandes teorías de la probabilidad en la historia de la estadística. Cada una tiene una utilidad, cada una tiene un uso. No están en desuso. Ninguna de las tres sirven para algo, pero desde luego habrá quienes prefieran trabajar desde una perspectiva y otras investigadoras o investigadores preferirán trabajar desde otras perspectivas diferentes. Bueno, hasta aquí, insisto, la intención era simplemente presentar, anunciarles que hay estas tres y que el lunes, como ya contenido de la sesión, lo que vamos a hacer es llevar a cabo el análisis de la teoría de axiomática, ¿no? Y a ver si nos da tiempo de llegar incluso al teorema de Bayes para el martes, comenzar ya con procedimientos como el cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, ¿alguna pregunta o duda de esto? Sí, yo, Saúl. Sí, Omar. El numerador en la teorista frecuentalista son poblaciones finitas y muestra. Pueden ser las dos, o tomando el ejemplo del registro, cuando no conoces la totalidad de la población, a diferencia de la primera que es poblaciones finitas conocidas. Es correcto, es así tal como lo dices. Sí, tal como. Saúl. Sí.